Queridos amigos y hermanos, es un grato placer estar nuevamente con ustedes aquí estudiando la lección de escuela sabática. Hoy domingo, un día maravilloso donde ustedes están ahí en casita, algunos descansando y otros tal vez se van al trabajo. Pero qué lindo es estudiar la palabra de Dios antes y también en horas de la tarde. Es una gran bendición. Así que hoy tenemos un estudio maravilloso. Vamos a hablar de una realidad que me pasa a mí y que le pasa también a usted y que le pasó a Jonás. Vamos a ver qué debemos hacer para salir de ahí. Pero antes vamos a dedicar un ratito para pedir la bendición de Dios a través de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Amante y cariñoso Padre Celestial, agradecido estamos a ti en esta hora por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, oh Señor, y además a ponerla en práctica. Que nuestras vidas sean transformadas por ti, que las vidas de nuestros amigos y hermanos que están frente a sus pantallas sean también bendecidas grandemente por este estudio. Guíanos también a nosotros aquí en el estudio de grabación, igual también a todos los que trabajan aquí. Imparte, oh Dios del cielo, tu bendición y llénanos de tu Santo Espíritu. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, aquí estamos analizando hace un ratito tras bastidores, ¿no? Con el pastor acerca de qué era lo que realmente le pasaba aquí a este hombre Jonás. Yo en parte entiendo a Jonás. Yo digo en parte porque yo he estado de misionero en la selva, pastor. Yo he estado de misionero ahí por los lares de Brasil y el Perú, y pasan cosas realmente. Le pasan cosas a uno que uno dice, oh no, nunca más. Oh no, y mi familia, ya de aquí, en una íbamos, no, y un compañero que tenía me dice, lo apuntaron con una pistola, ¿no? Y él dijo, para eso vine aquí, para morir aquí. Y parece que el mismo Dios le bajó la pistola al hombre y no pasó nada. ¿Ven? Son de las cosas que a uno le pasan. Yo entiendo en parte a Jonás. Pero vamos a ver qué era a lo que Jonás, qué fue lo que hizo, más bien, que Jonás se devolviera, agarrara para otro lugar. ¿Qué piensa usted, pastor? ¿Por qué Dios le dice, ve para el sur y él se va para el norte? Contrariando lo que Dios dijo. ¿Cuál era el momento por el cual Jonás estaba pasando para él contrariar a Dios? Gracias, pastor, que es muy bonito analizar el contexto, porque a veces nosotros podemos mirar y no ver el contexto para encontrar la lección correcta. Okay. En Nahum, pastor, vamos a nuestra Biblia, el capítulo 1 del libro ya de Nahum, nos menciona que hay una profecía sobre Nínive. Sí. Nahum capítulo 1 nos menciona que había una profecía. Así y cuando es. uno llega al capítulo 3 de Nahum, el versículo 1, Nahum 3:1, mira una característica de esta ciudad. Y la característica de esta ciudad no era sus lindos paisajes, no era sus lindos templos, sus lindas calles, el mar bonito que tenía. La Biblia dice que las características de esta ciudad es que era una ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Y comienza a dar muchas características, una multitud de fornicarios, fuera de la gracia de Dios, malhechores, una nación de fornicación, de hechiceros. Y me llega
a una comparación, pastor, con Sodoma y Gomorra, Sí. que el humo de su maldad subió ante Sí. el Señor. Entonces, donde hay maldad, debe existir la predicación, pastor. Está bien, y es cierto. Y tenemos un ejemplo de Jesús, también tenemos un ejemplo. Cuando él iba a pasar por Samaria, había una ciudad que se llamaba Sicar, de donde era esta muchacha samaritana. Y esa se llamaba, el significado era ciudad de los borrachos. Y ahí Jesús fue a predicar. Y cuando donde hay borracho, hay también maldad, hay de todo. Ahora, el punto con este muchacho, este señor, este profeta de Dios, Jonás, él sabía a qué ciudad lo estaba enviando el Señor, indiscutiblemente. Él sabía que la ciudad era mala, que habían personas asesinas, que había robo, había todo tipo de maldad. Entonces, Dios le dice, ve a Nínive. Además de eso, Nínive no quedaba al doblar de la esquina. Eran más de 1000 millas. Estaba lejos. Estaba súper lejos. Sin embargo, Jonás lo piensa. ¿Y por qué allí? ¿Por qué me pueden matar? Si entro a cualquier lugar y les voy a predicar, les voy a decir que el Señor va a hacer juicio con este pueblo, ¿qué van a hacer? Me van a matar. O sea, no puedo ir. Porque es que allí, de mirar a la persona, y más yo que soy un extranjero, porque este hombre Jonás era hebreo. Entonces él piensa más bien, ¿por qué tengo que ir? Además, si es en el más extremo de los casos, si esa gente se arrepiente, y Dios, yo sé que Dios es perdonador, ¿qué va a pasar con Dios? Dios, al perdonarlo, yo quedo como mentiroso y me van a buscar también para matarme. O sea, él tenía un montón de cosas en su cabeza que quien pone primero esas cosas es el diablo. La duda. La duda, el enemigo te la pone en la cabeza cuando Dios te habla. ¿Y qué pasa? Cuando Dios habla. Y tú tienes que conocer la voz de Dios. Porque siempre que Dios te dice algo, te lo dice basado en su palabra. Y la necesidad a la que Dios te manda. Dios no podía destruir a Nínive sin antes anunciarle que la iba a destruir. Dios no hace nada. Exacto. Dios no hace nada en contra del ser humano sin antes que el ser humano lo sepa claramente. Por eso son las profecías bíblicas. Y por eso que nosotros sabemos lo que va a pasar más adelante con este planeta. O con las personas de este planeta también sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque todo está escrito en su palabra. Y es lo que Jonás temía. Jonás pensaba muchas cosas y decía, ¿voy o no voy? Si voy... Entonces, esas dudas, cuando el enemigo las entra, nuestro deber es postrarnos de rodillas. Después que usted diga algo, pastor, yo le voy a contar una historia que me pasó en Brasil. Adelante. Pastor, es interesante mirar nuestro folleto. Sí. Y lo voy a leer de abajo para arriba. Ajá. Dice que Nínive era una ciudad muy magnífica. Sí, grande también. En cuanto a estructura, tenía un canal, tenía un palacio enorme. Era una metrópolis bien construida, bien con edificios grandes. Así es. Pero había algo que opacaba la belleza de la ciudad. Y es lo que dice aquí. Era el centro de crímenes de todo el imperio. O sea que toda su belleza huía a la gente de visitar Nínive
de turista. Los turistas no Por ejemplo, iban. cuando uno quiere hacer algo de turismo hoy, Ya. nosotros hacemos eso como familia, ¿no? Dice, a ver, Sí. nos vamos a tal ciudad, a ver, déjame ver cómo está el peligro. Dice, Exacto. no, esto está aquí, no, mejor vamos a otra. Entonces, Correcto. si Nínive estuviese en nuestro tiempo, También. fuese una ciudad no aconsejable de ir, Ujú. porque el crimen, entonces, si nosotros vemos, alguien podría decir, qué excusa más buena la de Jonás. Aparentemente buena. Entonces, hoy hay excusas a sí mismo. Por ejemplo, si el pastor Gambetta no predica, no voy. Y he escuchado, ¿quién va a predicar en el día de la mañana? Va a predicar el pastor Miguel, por poner un ejemplo. No es que estoy haciendo menos a los pastores. No, si no predica el pastor Gambetta, no voy. Ya. O si no va tal hermano, no voy. O si no hacen tal cosa, no voy. Entonces, el ser humano, pastor, cuando no quiere hacer algo, por no decir no, Ya. comienza a poner excusas. Son Es que excusas. estoy cansado, Sí. o es que mi dinero no me alcanza, o es que no tengo tiempo, o es que mi esposa, mis Sí. hijos, mi salud, mi edad, mi inteligencia. Y acá Que me la duele excusa aquí, que me duele puso allá. Sí. ahí Jonás fue, yo no voy a ir a esa ciudad para que me maten. Ya. Pensó, ¿no? Pensó. Él huyó. Él huyó y lo que pasó en el mar fue algo extraordinario también que más adelante se lo vamos a decir. Así es, pastor. Pero antes, vamos a leer esta cita que me encanta, esta cita del Espíritu Profecía. Dice, en Reflejemos a Jesús, página 344, dice, este mundo es el gran campo de labor de Dios. ¡Qué lindo eso!, ¿no? Es el gran campo de labor de Dios. Él ha comprado con la sangre de su Hijo unigénito a todos los que moran en Él. Amén. Gloria a Dios. Y tiene la intención, me gusta esa palabra, tiene la intención de que su mensaje de misericordia se difunda en todas partes, incluyendo las ciudades grandes, ¿saben? Los que han recibido esta misión serán probados, pero siempre deberán recordar que Dios está cerca para fortalecerlos y sostenerlos. Él no nos pide que dependamos de ninguna, pero de ninguna persona o cascada. No debemos esperar ayuda humana. Qué lindo. Lejos esté de nosotros poner al hombre donde debe estar Dios. El Señor Jehová es la fortaleza de los siglos. Es maravilloso ese párrafo. Y yo quisiera que las personas piensen con realidad que el único dueño del campo y el que fortalece al que va al campo es Dios. Aquí lo declara grandemente. Y que nosotros no debemos ni poner excusa, ni tener miedo. Realmente, yo cuando estuve ahí en Brasil en una ocasión, pues yo fui le dije al pastor, estábamos, ¿no?, en todo el lago, todo el río, para llegar a una selva. Y entonces nosotros pues íbamos hablando. Y yo le dije al pastor, quiero ir a la selva que una vez tú fuiste. Y el pastor se puso casi blanquito. O sea, él es morenito, pero se puso bien. O sea, se le notó el miedo que tenía. ¿Qué le pasó? Él me dijo que no vuelva a repetir eso para ir a ese lugar. Y les voy a contar lo que él me contó. Él iba con uno de la zona, iban caminando y de repente el muchacho quería saltar para ir a un lugar más, para ir a un camino más corto. Él saltó
y le dijo al pastor, pastor, salte como yo, tiene que saltar. Y el pastor, cuando iba a saltar, cayó en el hueco. Cuando cayó en el hueco, una de estas víboras, de estas serpientes, de estas que tienen el cuello ancho, se le paró frente a frente. Y el nativo le dice, no te muevas, le gritó. Y él se quedó así. El pastor se puso de todos los colores porque sabía que ese era su último día, su último momento. Y la serpiente, al él no moverse, pues la serpiente se fue. Y él le dio la mano, el nativo, lo sacó. ¡Qué bendición!, dijo él. Pero jamás me da ganas de ir al campo misionero de esa zona. O sea, el que le tiene miedo a algo nunca hará la obra de Dios. El que tiene miedo, la persona, el misionero, debe estar expuesto a cualquier cosa. No importa. Si le pasa una vez, imagínese a Pablo cuando lo iba a picar la víbora, ¿no? Que estaba ya en aquel lugar y él sacudió la mano y la víbora cayó en el fuego. Si Pablo dice, Ana, ya no voy más. Entonces, ¿cómo tuviéramos nosotros el mensaje hoy? ¿O cuántas veces fue preso? ¿O cuántas veces lo azotaron? Pasó con hambre, en cárceles. Exacto, ¿cuántos latigazos le dieron a Pablo? Y ya por eso ahora me voy a retraer. No, el cristiano tiene que estar dispuesto a sufrir o aguantar sufrimiento. No porque Dios se lo inflinja, no porque Dios quiera. Es únicamente que el enemigo no quiere que tú sigas el camino de Dios. Pastor. Y por lo tanto tú tienes que ser fuerte y saber que Cristo sufrió y que tú también vas a sufrir, pastor. Pastor, entrando un poquito, no fuera de la lección, pero sí en el contexto para llegar allá, el miedo es resultado del alejamiento de Dios. También. Porque si nosotros miramos, Adán y Eva estaban todos los días cerca de Dios. Así es. Pero cuando ellos desobedecen, se empieza a escuchar esa palabra. El miedo. Tuvimos miedo. Entonces, ¿qué es el resultado del miedo? Alejarse de Dios por la circunstancia. Estamos de acuerdo. Nínive era peligrosa, sí. Sí. Pero más es el que estaba con Jonás que los que supuestamente, entre comillas, iban a estar contra él. Hoy nosotros a veces podemos experimentar esos mismos miedos. Sí. Entonces, el miedo, pastor, yo podría sacar una conclusión para mí. A veces no todos comparten, pero esta es personal. El miedo se produce cuando mi relación con Dios no está fuerte. Ya. Yo también lo creo así. Hay una cosa que le quiero decir, pastor, y es que, contrario al miedo, miren, no hay gozo más grande para una persona que predica que tener un estudio bíblico y que esa persona se bautice o que esas personas se bauticen. Amén. El gozo y la alegría es grande, no solamente hasta que se bautizan, sino mientras uno está dando en el proceso, uno se llena de gozo. O sea, el corazón de uno arde cuando está dando el estudio. A pesar de que le cerraron las puertas, yo he tenido personas que los he visitado borrachos y me han dicho, después que se bautizan, me han dicho, mira, yo antes pensaba, cuando yo te venía a venir a mi casa, yo decía, allí viene lo voy a botar, le voy a cerrar la puerta, y me la cerraba. Pero después le dolía y me mandaba a llamar. O sea, todo es para ver si tú dices, dejo esto. Entonces, el gozo que da el predicar el evangelio es altamente satisfactorio. Te llena de tanta energía que al día siguiente tú quieres volver o el sábado siguiente quieres volver.
Y la alegría también que le da a la otra persona de conocer la palabra de Dios es algo inmenso. Que el miedo no te abata. Amén. Que el miedo no te agüite. Que el miedo no te ponga a un lado. Dios le dijo a Josué en una ocasión, esfuérzate y sé valiente. Y además le dijo, yo estoy contigo, donde quiera que vayas. El que está con nosotros es mucho más fuerte que el que nos quiere infundir miedo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos vemos mañana.